Mis amados, el Eterno les bendiga. Vamos a ver un milagro que hizo Yeshua en Capernaum al hijo de un oficial del rey. En la enseñanza anterior estuvimos hablando y terminamos la mujer samaritana, cuando dura 2 días, así inicia este verso 43, 2 días después de estar en Samaria, donde muchos creyeron en él, y donde ellos confesaron que verdaderamente Yeshua es el Salvador del mundo, el Mesías. Esto es una declaración poderosa. Es evidente de que esos corazones el Abba los había ya trabajado. Entonces aquí pasan 2 días, sale de allí y se va a Galilea. Verso 44 dice, porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ya que en Judea no le recibían. O sea, ahí estaban los fariseos, los saduceos, siempre en contra de las enseñanzas, no creían ni siquiera por los milagros, por nada, porque le dijo, por lo menos miren las obras que yo hago. Entonces no creían. Aquí dice el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos les recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y en el verso 46 dice, vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea. Recuerden que pasó en Caná, en la boda, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea, ahí era que estaba, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, este hombre, a menos que viera una señal, un prodigio, un milagro, era que iba a creer, pero el mismo Yeshua se lo dice. Y hay personas que no necesitan ver señales para creer, pero hay otros que sí. Pero también hay otros que por más señales y milagros que vean, no creen. Es increíble. Y dice, el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, él estaba realmente más preocupado en su hijo que en realmente conocer a Yeshua. Él quería, bueno, si pasa un milagro yo te creo, básicamente. O sea, no, sáname a mi hijo, eso es lo que yo quiero. Pero miren cómo el Padre en su misericordia, Él lo hace para que crea, porque también Yeshua vino a hacer milagros, vino a mostrar las obras del Padre, que Él sana, que Él tiene el poder. Entonces, dice en el verso 50, Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Ahora, aquí, Él creyó a la palabra. Lo primero que Él creyó, que Yeshua podía hacerlo. Pero aquí cuando Él le dice, si tú no ves milagro, tú no me vas a creer. Pero ahí en ese momento, cuando Él le dice, vete a tu casa, que ya tu hijo está bien, el hombre creyó a esa palabra. O sea, Él creyó y Él se fue. Y dice que cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora, si ustedes se fijan, había como una distancia larga, porque le dijo ayer, o sea que le tomó llegar a la casa. Pero él fue creyendo en esa palabra. Entonces dice el verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y me llama la atención el 7, como esa hora
donde le da esta declaración, tu hijo vive. Porque todas las palabras que Yeshua decía siempre tenía otro significado. O sea, el 7 representa completo, representa completar, terminar algo, vida. Entonces dice que creyó él con toda su casa. O sea, él creyó a la palabra, pero él iba a ver el milagro. Y se fue. Entonces ahí fue probada la fe de que él creyó a la palabra. Pero cuando ya él ve el milagro es donde él verdaderamente cree de corazón, lo acepta, porque dice que no solo él, sino toda su casa creyó por ese milagro que pasó. Y esas son cosas, señales que pues Yeshua hacía y que hoy Elohim hace para que muchos crean. Pero hay muchos que no creen, pero a esos que se le han hecho señales y han dejado o no han creído, han dejado a Elohim, le viene un juicio tremendo. Y dice aquí el verso 54, esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. Yo he conocido personas que el Padre ha hecho unos milagros increíbles y le han dejado. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esa persona? Porque Él le mostró su poder. Entonces, ahora me llama la atención de que este hombre venía pues de Capernaum, uno de los lugares de la ciudad de donde Yeshua hizo muchos milagros, pero que tampoco creyeron. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 11, verso 20 en adelante, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y les dijo así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, recuerden, esos son lugares donde estaban los gentiles, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, así como pasó con los de Nínive, que se arrepintieron en ayuno, en silicio, en ceniza. Aquí recuerden que cuando él va a los samaritanos, que eran paganos, se convierten. Ya ese corazón había sido preparado. Entonces, aquí está marcando de que quien realmente iba a recibir a Yeshua eran las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones. Y que él hizo señales y milagros, pero que no creyeron. Pocos creyeron porque ese hombre era de Capernaum y él le dijo, si no ves milagro no vas a creer. Entonces cuando él le dice, él va a creer la palabra y cuando llega y ve el milagro, entonces creyó él y toda su casa. Entonces aquí dice el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se imaginan esto? O sea, ¿cuántos rechazaron? No miraron los milagros, las obras, lo que Yeshua vino a hacer, la visitación. O sea, no entendieron porque estaban endurecidos sus corazones. Y así están muchos hoy, endurecidos. Vamos a leer lo que dice ya para terminar, Lucas 19, versos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, de Jerusalén, dice que al verla, lloró sobre ella. Recuerden que él dijo que no hay profeta en su propia tierra que no le recibieron. Y le dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu shalom, tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y de la misma manera viene otro tiempo donde el enemigo va a sitiar a su pueblo porque no han creído.
Pero bueno, Él está llamando hoy a que creamos en el Hijo, que sigamos y esperemos su venida. Amén.